Cristian, ¿cómo está? Nosotros habíamos hecho el día sábado habíamos hecho de revisar, ¿no es cierto?, el material de auditoría. Entonces, para esta actividad tiene que hacer un pequeño, realizar unas pequeñas preguntas nada más. Sin embargo, le voy a explicar qué tiene que hacer. Dentro del archivo, ¿no es cierto?, dentro del documento que usted va a encontrar ¿cómo es? En la plataforma, yo había puesto que conteste acerca del control interno y también tiene que ver los legajos de auditoría. Nosotros ya avanzamos un poquito dentro de la información, habíamos visto los riesgos, habíamos visto incluso eh, la partecita de las normas, ¿no es cierto? Las normas de las nagas que nosotros le conocemos en auditoría. Entonces, todo eso, Cristian. Y sin embargo, hay una actividad. Entonces, la actividad tiene que ver la parte del control interno. Entonces, yo le había ido explicando en clases a usted cómo es esto del control interno, ¿no es cierto? Y habíamos analizado cada uno de los componentes. Sin embargo, Cristian, nosotros tenemos aquí, ¿no es cierto?, lo que son los 5 componentes. Tenemos al ambiente de control, la evaluación de riesgos, la actividad del control, información y comunicación y supervisión o monitoreo. A su vez también, Cristian, dentro de esta parte, usted tranquilamente puede leer el módulo de auditoría. A su vez, para esta semana, yo cargué una información que le va a ser útil en el momento que estamos viendo la materia o a su vez en cuando algún momento usted necesite guiar o se puede decir cuando se enfoque, ¿no?, en lo que algún momento yo le había dicho ser auditor. Entonces, porque hay varias etapas. En el documento que yo le cargo, Cristian, usted tiene que ver todo, o sea, tiene que empezar a leer. Incluso yo le había puesto, ¿no?, desde donde me gustaría, porque esta clase ya hemos visto, me gustaría que lea a partir de la página 34. Sin embargo, si usted necesita un poco más de conocimiento, un poco más de apreciación de lo que yo le explique, puede leer el módulo inicial, porque está toda esa partecita también. Entonces, en ese módulo está explicado todo, Cristian, todo con ejemplos, todo de cómo es una verdadera auditoría. Usted sabe que con el tiempo uno no se alcanza. Como ya le había dicho, usted tiene que autoeducarse también, entonces yo he tratado de subir esa guía para usted. Sin embargo, la actividad que tiene que hacer es esto, nada más, revisar lo que es el control interno y a su vez ir con usted mismo, fuimos analizando, de hecho, cada uno de estos componentes. Y si es que usted considera que tiene preguntas, tranquilamente también lo podría hacer, que no, eso no hay ningún problema. A su vez, ¿no es cierto?, nosotros habíamos visto también, me parece que en esa actividad está que tiene que ver los legajos de auditoría. Entonces, dentro de los legajos de auditoría o los archivos de auditoría, nosotros tenemos una información, ¿no es cierto?, una información que nos proporcionan para poder avanzar dentro de la misma auditoría que es, porque la auditoría no es que se empieza así nada más, como vamos a hacer una verificación exactamente del procedimiento que ya está, ya nosotros no vamos a corregir nada como se le había manifestado, nosotros lo único que vamos es a revisar, a examinar, dependiendo del objetivo que nos contrate, sea esto cualquier empresa, sea esta privada o cualquier cooperativa, bancos, como yo le había puesto algunos ejemplos en clases. Sin embargo, Cristian, eso sería en el caso de cómo es. Y en el caso de los legajos de auditoría, también se carga un documento, Cristian, que usted puede tranquilamente ver. Entonces, nosotros tenemos el archivo de auditoría, tenemos el archivo conocido, ¿no es cierto?, dentro del proceso legajos, carpetas archivadas que son de 2 clases. Tenemos 2. Tenemos el archivo permanente o continuo y tenemos el archivo corriente o del periodo.
Cristian, en cada uno de estos archivos nosotros vamos a recopilar información de la institución. A su vez también nosotros, como le dije, ¿no? Para ir a nosotros empezar a trabajar, nosotros debemos conocer la institución, la organización, debemos hacer una visita esporádica para ver con quiénes nos vamos a reunirnos, de quién vamos a solicitar información. Entonces, eso le había comentado. Entonces, Cristian, en el documento está facilito. Incluso le saqué una, aparte yo siempre saco, porque yo considero que muchas veces el tiempo de ustedes no les da y yo saco una hojita aparte. Entonces, aquí está, Cristian, donde que le indica a usted que es el archivo permanente o continuo y el archivo corriente o periódico. Como usted puede encontrar, Cristian, aquí incluso ya le está notificando qué código va a utilizar, qué va a hacer usted en este archivo. Como usted puede, en el AP1 dice contenido del archivo permanente, estructura organizativa de la entidad, que vamos a ver el organigrama, ¿no es cierto? ¿Cómo estará el organigrama? Como le había indicado los departamentos, que todo esto tiene que ver con el control interno. A su vez, ¿no es cierto?, los reglamentos de la organización, y cada departamento tiene que tener una política, un procedimiento que le había indicado también. A su vez, cuando vamos a ver la parte de recursos humanos o talento humano, tiene que haber específicamente un perfil para esa empresa, para ese departamento. Entonces, cuando llaman a concursos, todo esto debe estar reglamentado, no es que la persona ingresa por ingresar. Aquí tenemos el AP2, donde que vamos a hacer copias de acuerdos importantes y otros documentos importantes. Aquí tenemos las leyes, el plan estratégico, el plan anual operativo, el manuales institucionales, el presupuesto autorizado, memoria institucional y acuerdos de decisión importantes tomadas. Entonces, mire, aquí está todo, es bonito explicado que le había hecho el documento. El AP3 tenemos el extracto de los sistemas de la información, ¿no es cierto?, nombres de las personas clave autorizadas para el proceso del asiento para firmar y aprobar operaciones, manuales de contabilidad, estados financieros. Dependiendo de la auditoría que hagamos, nosotros tenemos que ver con quién nosotros vamos a levantar esta información, quiénes van a ser nuestros colaboradores, el apoyo de quién nosotros solicitamos y por tanto nosotros empezamos este proceso, Cristian. Entonces es así. Aquí tenemos el AP4, ¿no es cierto?, los documentos de auditoría, tenemos los informes de auditoría, está privadas e internas, como le había comentado. Incluso en la auditoría tenemos la auditoría interna y externa, y se le explicó a usted qué hace el uno y qué hace el otro. Y tenemos aquí seguidamente el archivo corriente, el segundo archivo que tenemos codificado con el código AC1. Tenemos el informe de auditoría, la carta de gerencia, la respuesta de administración, el estado financiero, las hojas de trabajo, sumarias, cédulas de detalle, cédulas analíticas. Tenemos también la determinación de la muestra, el examen de la muestra, los hallazgos de auditoría. Todo eso comprende lo que es la auditoría, los dos legajos de auditoría o los dos archivos de auditoría, que esto usted se va a dar cuenta cuando nosotros vamos a hacer la fase de la auditoría, que está pendiente esa clase que de hecho usted tranquilamente puede visualizar, ya está cargado también, donde yo le había dicho esto es de explicar y esto voy a dejar pendiente. Ahí está, ¿no es cierto?, dentro de los flujos, cómo empieza el flujo de auditoría, cómo empieza el procedimiento de auditoría, y tranquilamente usted se puede dar revisando. Entonces, para esto, Cristian, está el documento que le había mencionado yo, donde dice apoyo de auditoría, me parece que dice, o módulo de apoyo, pero algo de apoyo está en la plataforma virtual, y tranquilamente usted puede descargarse de ahí. Entonces yo consideraría que una vez que revise, tranquilamente avanzaríamos un poco la próxima clase, y recuerde que usted debe autoeducarse. Entonces aquí uno se trata de colaborar con usted pregunta algo que no ha entendido, sin embargo le dejo este video de más explicadito, y me gustaría, vuelvo a decir, que lea el documento que dice que debe leer, que le indiqué, porque usted ahí se va a dar cuenta. De lo contrario, aunque con lectura, porque en la práctica se lleva bastante. En la práctica, como usted puede ver, en auditoría financiera 1 y 2, nosotros netamente nos dedicamos a hacer auditoría, a levantamiento de la información. Como es auditoría financiera, nada más estamos viendo qué contiene, qué va a contener, y claro que vamos a ver, les voy a enseñar a hacer papeles de trabajo, hojas de control interno. Esperemos que nos alcance el tiempo. Entonces, eso sería, Cristian. Entonces, cualquier
Cualquier duda que tenga usted, recuerde que tranquilamente nos podemos ver el día, vemos en la clase el día sábado. Entonces, Cristian, ha sido cualquier cosa me escribe y nos vemos el día sábado, ¿ya?